Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de psicología del grupo 179. En la materia de antecedentes de la psicología, nosotros vamos a hablar sobre los desarrollos científicos de la psicología en el siglo XX. El grupo está conformado por María Alejandra Salinas, Fernando Moreno, Nicolás Jaramillo, Viviana García y mi persona, Dayana Payares. Buenas noches, mi nombre es Fernando José Giraldo Moreno, pertenezco a la zona sur del Líbano del segundo semestre de Psicología. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo científico de la psicología en el siglo XX. Desarrollo de la psicología en el siglo XX. Marcó un periodo crucial en la evolución de la psicología, pasando de ser una disciplina filosófica a consolidarse como una ciencia empírica. Durante este tiempo se establecieron diversas escuelas psicológicas y teóricas que influyeron en la forma en que se entiende la mente humana, donde a continuación se procederá a analizar los hitos más relevantes en dos periodos claves, la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX. Primera mitad del siglo XX. Durante esta etapa, la psicología aplicada cobró relevancia y se establecieron bases teóricas fundamentales, primeros psicólogos de la psicología aplicada y principales aportes. Se destacaron figuras como John Watson, quien impulsó el conductismo, definiendo que la psicología debía centrarse en el estudio observable del comportamiento. Fundamentos teóricos de las escuelas psicológicas. El funcionalismo y el estructuralismo marcaron el inicio de la investigación psicológica formal, mientras que el estructuralismo de Edward Teach buscaba analizar la conciencia en sus componentes básicos. El funcionalismo de William James se enfocó en el papel adaptativo de los procesos mentales. Principales planteamientos teóricos. Se consolidaron teorías como la psicoanálisis de Sigmund Freud, que introdujo la idea del inconsciente y su influencia en el comportamiento humano, donde asimismo la expansión de la psicología aplicada toma como relevancia la psicología educativa y la clínica industrial. La psicología como ciencia. Algunos hechos relevantes de la psicología durante el siglo XX. Entonces, Wilhelm Wundt establece el primer laboratorio de psicología en 1879 en Leipzig, Alemania, marcando el inicio de la psicología como una disciplina científica independiente. En este caso vamos a hablar del estructuralismo. El estructuralismo es la estructura de la mente y la conciencia. El estructuralismo fue fundado por Wilhelm Wundt y desarrollado por Edward Spitzer. Se enfocó en descomponer los procesos mentales en sus componentes más básicos. Utilizaba el método de ¿qué? De la introspección como método para explorar la estructura de la conciencia. Buscaba cómo entender los elementos sensoriales y cómo se combinan para formar experiencias más complejas. Su enfoque fue criticado por su falta de consideración del contexto y las funciones del comportamiento. Les voy a explicar acá un poco más. El enfoque del estructuralismo es que analizar la estructura interna de la mente, dividiéndola en componentes básicos. Cuando hablamos de la estructura interna de la mente es que las sensaciones, las imágenes, los sentimientos. El método era la introspección. Cuando hablamos de introspección, ¿qué es? Es la exploración del propio pensamiento y unos experimentos de laboratorio, ¿sí? Los puntos de vista. La mente es como una tabla rasa. O sea, es una tabla donde se van acumulando elementos básicos. Y el ejemplo es estudiar las sensaciones que se combinan para formar la percepción de un objeto. Vamos a tratar de entender. Entonces, era un laboratorio donde la persona, bueno, le era expuesto el individuo a diferentes situaciones y así se daban cuenta cómo cambiaba y cómo eran sus emociones a través de cómo era su sentir a través de someterse a esas diferentes sensaciones. Ahora voy a hablarles del funcionalismo. El funcionalismo se centró en cómo los procesos mentales y el comportamiento, ¿sí? Sirven a funciones adaptativas. Se interesó menos en la estructura de la mente y más en cómo los individuos se adaptan a su entorno. William James es uno de los principales exponentes, quien argumentó que la conciencia es el flujo y que cada experiencia tiene un propósito práctico. Este enfoque influyó en la psicología educativa y en la psicología clínica. El funcionalismo fue comprender la función y el propósito de los procesos mentales en la adaptación del entorno. Es como enviar un individuo. El otro era un laboratorio, ¿cierto? Entonces lo veíamos sometidos a diferentes situaciones. Acá es como en el entorno. Ejemplo, mandar un niño a la escuela, ir a observarlo por la ventana, a ver cómo se comporta todos los días en lo que le ofrece el entorno, cómo reacciona frente a felicitación, a una necesidad, ¿sí? Pero que le brinda el entorno en su diario vivir. No es algo que yo le voy a propiciar, sino que es algo que va a aparecer de una manera impensada. El método, la observación directa del comportamiento en situaciones naturales y la investigación de la función adaptativa de la conciencia. ¿Sí ven? El método era ¿qué? Cómo se comportaba frente a las situaciones que se van a presentar de manera natural en la vida. El punto de vista. La mente es un sistema dinámico que se adapta a las demandas del entorno, o sea, cómo la mente cambia de acuerdo a la situación que se presenta diariamente. El ejemplo, estudiar cómo la percepción ayuda a una persona a moverse en un espacio. Entonces, mi nombre es Viviana García. Bienvenidos a esta presentación sobre el desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo del discurso exploraremos cómo la psicología se aplicó en diferentes áreas durante la guerra. Antecedentes. Antes de la guerra, la psicología se centraba en la investigación básica y la teoría. Sin embargo, con el estallido de la guerra, la psicología se orientó hacia aplicaciones prácticas. Los psicólogos como Freud o Jung habían sentado las bases para una psicología moderna. Psicología militar. La psicología militar se centró en la selección y entrenamiento de soldados. Los psicólogos desarrollaron pruebas para evaluar la actitud y la personalidad de los reclutas. Esto ayudó a mejorar el rendimiento de los soldados en el campo de batalla. Psicología de la aviación. La psicología de la aviación se centró en la selección y entrenamiento de pilotos. Los psicólogos desarrollaron pruebas para evaluar la aptitud y la coordinación de ellos. Esto ayudó a mejorar la seguridad y la eficacia en el aire. Psicología de la propaganda. La psicología de la propaganda particularmente influyó en la opinión pública.
los psicólogos desarrollaron estrategias para crear mensajes persuasivos y manipular la opinión pública. Esto ayudó a mejorar la moral y la cooperación entre los ciudadanos. ¿Qué contribuciones de la psicología hubo en la guerra? Bueno, durante la guerra hubo contribuciones significativas. Se desarrollaron técnicas para mejorar el rendimiento de los soldados, reducir el estrés y la ansiedad y mejorar la comunicación entre los militares. Los psicólogos trabajaron en hospitales, centros de investigación y unidades militares. Consecuencias y legado. La psicología sentó bases para el desarrollo de la psicología aplicada y la psicología clínica posguerra. El legado de la psicología durante la guerra sigue influyendo en la investigación y en muchas de las prácticas que utilizamos actualmente los psicólogos, en las mismas áreas que en el siglo anterior, como la psicología militar, la psicología de la aviación, la psicología de la propaganda. En este periodo también surgieron varias escuelas de pensamiento que influyeron en la investigación y en la práctica psicológica actual. La primera escuela que vamos a explorar es el conductismo. El conductismo se centró en el estudio del comportamiento observable y rechazó la idea de que la mente fuera un tema legítimo de estudio. Skinner fue uno de los principales exponentes de esta escuela y desarrolló la teoría del condicionamiento operante. En la siguiente escuela tenemos el conductismo, que hizo un estudio de los procesos mentales como la percepción, la atención y la memoria. Neisser fue uno de los principales exponentes de esta escuela y desarrolló la teoría del procesamiento de información. Humanismo. Esta tercera escuela se centró en la importancia de la experiencia subjetiva y la autonomía individual. Carr fue uno de los principales exponentes de esta escuela y desarrolló la teoría de la terapia centrada en el cliente. Psicología social. La psicología social se centró en el estudio de cómo las personas interactúan con los demás y cómo se forma la opinión pública. Solomon fue uno de los principales exponentes de esta escuela y desarrolló la teoría de la conformidad. Psicología evolutiva. La psicología evolutiva se centró en el desarrollo cognitivo y social en diferentes etapas de la vida. Jean Piaget fue uno de los principales exponentes de esta escuela y desarrolló la teoría cognitiva. En conclusión, la segunda mitad del siglo XX fue un periodo de gran desarrollo en la psicología. Las diferentes escuelas de pensamientos que surgieron en este periodo influyeron en la investigación y en la práctica psicológica de la actualidad. Espero que estos temas les hayan proporcionado una visión general clara de lo que fue en el siglo pasado las escuelas en la psicología. A continuación, mis compañeras expondrán más temas relacionados a cómo se vio la psicología después de la Segunda Guerra Mundial. Hola, mi nombre es Nicolás Jaramillo, soy estudiante de Psicología y en este video les hablaré brevemente sobre algunos de los principales aportes que realizaron grandes psicólogos durante el siglo XX. Estos avances fueron fundamentales para que la psicología se consolidara como una ciencia aplicada y diversa. Voy a comenzar por Skinner, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Él desarrolló el concepto de condicionalismo operante, que explica cómo nuestras conductas se ven afectadas por sus consecuencias. Gracias a su teoría del refuerzo y el castigo, hoy se aplican métodos efectivos en la educación, el comportamiento y la terapia. Carlos Rogers fue el principal representante de la psicología humanista. Él propuso la terapia centrada en la persona, basada en la empatía, la aceptación y la confianza. Su enfoque ayudó a ver al ser humano como alguien capaz de creer y sanar si está en su ambiente adecuado. Piaget y Kurt Lewin, cómo se desarrolla el pensamiento en los niños. Sus etapas de desarrollo cognitivo transformaron la psicología educativa. Por otro lado, Kurt Lewin es considerado el padre de la psicología social moderna. Propuso la teoría del campo y explicó cómo las personas actúan en función al entorno social que los rodea. Gracias a estos aportes, la psicología se enriqueció como diversas perspectivas, conductual, humanista, cognitiva y social. Sus ideas siguen influyendo hoy en áreas como la educación de salud mental y el bienestar social. Estos psicólogos marcaron el cambio hacia una comprensión más amplia del ser humano. Muchas gracias. Planteamientos teóricos y sus explicaciones. Estos son solamente algunos de los principales planteamientos teóricos de la psicología en el siglo XX, que son planteamientos teóricos en la segunda mitad del siglo XX, que son la psicoanálisis, el conductismo, la psicología humanista y la psicología cognitiva. La psicoanálisis, el psicoanálisis de Sigmund Freud continuó influyendo en la psicología, aunque también enfrentó críticas y revisiones. El conductismo fue liderado por figuras como Skinner, que se centró en el estudio del comportamiento observable y la aplicación de los principios de aprendizaje. La psicología humanista fue representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, que enfatizó la importancia de la experiencia de la subjetiva, la empatía y el crecimiento personal. Y la psicología cognitiva, que como una reacción de conductismo fue enfocarse en los procesos mentales internos como la percepción, la atención y la memoria. El desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial. La psicología militar, que aplicó una selección de entrenamiento de los soldados, así en el tratamiento de trastornos psicológicos relacionados con la guerra. Y estudios sobre la personalidad autoritaria, que como las investigaciones como los de Theodor Adorno y sus colegas exploraron la personalidad y autoritaria y su relación con el fascismo. Otros desarrollos importantes son la terapia cognitiva conductual y la psicología social y la neurociencia. Neuropsicología, perdón. La terapia cognitiva conductual se desarrolló como una forma de tratamiento que combina los elementos del conductismo y la psicología cognitiva. La psicología social continuó explorando temas como la influencia social, la actitud y el comportamiento grupal. Y la neuropsicología avanzó en la comprensión de la relación entre el cerebro y el comportamiento, influyendo el estudio de las lesiones cerebrales y trastornos neurológicos. Muchas gracias.